El poder limitado de los hipnotizadores. Recuerdo que durante el segundo examen del curso de hipnosis tuve que hacer un ejercicio de levitación de la mano, usando como inducción la técnica de Milton H. Erickson. Esto no es nada del otro mundo, pero resulta que el sujeto que me tocó para realizar el examen tenía una gran fuerza de voluntad, y por lo tanto, difícilmente hipnotizable, dado que oponía resistencia. Y claro, si no conseguía hipnotizarle, no conseguiría el título. Al final fue una suerte, pues descubrí lo que yo llamo el poder limitado del hipnotizador. Someter al sujeto a un trance ligero fue fácil, el problema era que se resistía a ir a un trance medio y profundo. Por cómo está hecho el ejercicio, para conseguir el trance medio, tienes que conseguir, en trance ligero, que el sujeto levante, su mano hasta la altura de su cara. Para eso tenías que decirle que su mano flotaba y flotaba. La cuestión es que el sujeto mantenía la mano a solo 2 centímetros de su muslo, y de ahí no subía la mano. Por más que le dijera que su mano flotaba más, la mano no se movía ni 1 milímetro. Entonces me di cuenta. Pensé quizás la palabra flotar significa, para él, que flota a 2 centímetros del muslo. Si esto fuera así, el error no estaría en mí, sino en la sugestión, la orden, que te mandaba dar el ejercicio. El autor había supuesto que la palabra flotar significaba lo mismo para todo el mundo, que para el gran error, se ve que no sabía mucho de anclajes, quizás porque en esa época no existía ese concepto. Así que cambié la sugestión. Rápidamente le dije, cuando no miraba el examinador, sientes como en tu muñeca se ata un enorme globo lleno de gas. El globo eleva tu mano, la eleva, la eleva. El resultado fue instantáneo, la mano se comenzó a elevar hacia arriba. Pronto se paró, pero esta vez ya estaba preparado, supuse que el sujeto juzgaba que un globo de gas, por grande que fuera, podría levantar su mano solo hasta esa altura. Así que después de añadir 5 globos más, la mano llegó a su altura correcta, y pude aprobar el examen. ¿Qué deduje de esto? El poder de toda sugestión. Una sugestión es un anclaje vía palabras, una orden que se da al subconsciente para que éste la cumpla, depende directamente de la fuerza que tenga ese anclaje en el sujeto. Cada individuo tiene unos anclajes con distinta fuerza. Así que no se pueden hacer sugestiones estándar para todo el mundo, porque para cada persona tendrá un poder determinado. Por ejemplo, si a mí me intenta hipnotizar un tipo hablándome en arameo, lo lleva crudo. Porque como no entiendo el arameo, no va a conseguir, ni de lejos, que cumpla una sola de sus sugestiones. Ese es el verdadero límite del hipnotizador normal, su poder de sugestión puede llegar solo hasta la fuerza que tenga esa palabra que usa como sugestión, en el sujeto a hipnotizar y ni un poco más allá. Claro que siempre se puede hacer un poco de trampa. ¿Qué hice yo? Me inventé un anclaje nuevo, más poderoso. Poco después de leer ese ejercicio, leí un estudio en el que se sometía a esa levitación de la mano a 100 personas, para medir su sugestión. Los doctores consideraban que el que más levantaba la mano era el más fácilmente sugestionable. Creo que aquí hay un enorme error de cálculo. No se dan cuenta que para una persona flotar equivale a levantar la mano por encima de la cabeza, pero para otros es levantarla a 2 centímetros. Aquel que cumpla la sugestión hasta el tope de su nivel, está demostrando la misma capacidad para ser hipnotizado. ¿Tengo la culpa de que mi concepto de flotar sea de 15 centímetros menor que el del compañero? Esto es algo de lo que hay mucho que aprender. A la hora de introducir una orden en el subconsciente, tenemos que mirar cuán poderosa es esa orden para el sujeto, cuán fuerte es ese anclaje para el sujeto. ¿Es una opinión? ¿Una creencia? ¿Una convicción? ¿Una impronta? ¿Qué parámetros cubre? Para una persona la palabra anestesia puede significar eliminar totalmente el tacto y el dolor. Para otra puede significar eliminar la totalidad del tacto y la mitad del dolor. Para mí, significa que el tacto se conserva casi intacto, siento como una caricia, pero no tengo nada de dolor. Así pues, recordemos que las palabras, en realidad,
no tienen un significado determinado, sino que tienen un significado subjetivo, depende totalmente del anclaje que exista en el subconsciente del sujeto. Repasemos. El subconsciente es un superordenador de capacidades ilimitadas. El subconsciente es un superordenador que ejecuta las órdenes que le introducimos. ¿Qué formato tienen esas órdenes? Todas las órdenes son, en realidad, anclajes. ¿Por qué sentidos llegan los anclajes? Por todos los sentidos existentes. ¿Qué poder tienen esas órdenes? El poder de una orden está siempre determinado por la fuerza del anclaje. ¿Qué ocurre si dos anclajes se enfrentan? Que se ejecuta el anclaje más poderoso, y el menor se ignora. ¿Qué tipos de órdenes puede ejecutar nuestro subconsciente? Las órdenes que puede ejecutar son siempre de uno de estos tres tipos. 1. Comando de ejecución. Esta es la sugestión típica, una orden del estilo duérmete, estira el brazo. Esta orden no modifica la programación del subconsciente, simplemente ejecuta los programas existentes. Ejemplo, estando el sujeto en estado de hipnosis le decimos, tu mano izquierda está totalmente anestesiada, no sientes nada desde el codo hasta la punta de los dedos, tu mano izquierda está totalmente anestesiada. Entonces tomamos una enorme tenaza roja, y apretamos con todas nuestras fuerzas. El sujeto no siente nada, el cerebro usó sus recursos actuales para anular el dolor y crear una anestesia psicológica. Así que, simplemente, cumplió una orden. 2. Reprogramación por conjunción de anclajes. Este es el ejemplo que dábamos. Tomamos un anclaje de seguridad, muy fuerte, de tamaño convicción o impronta, y llamamos a un anclaje negativo existente, más pequeño, de nivel creencia o opinión. Entonces, golpeamos a la creencia con la impronta. Ejemplo, el sujeto tiene un anclaje poderoso en el dedo pulgar izquierdo, un anclaje de seguridad y autoconfianza, quizás se lo acabamos de hacer. El problema del sujeto es que cada vez que vea una araña se muere de miedo. Así que le decimos que visualice una araña pequeñita. Cuando empieza el miedo tocamos el anclaje de seguridad y autoconfianza. Al hacerlo él se ve seguro delante de la araña. Después de repetir el ejercicio varias veces, conseguimos que se sienta muy seguro delante de la araña. Si hacemos el ejercicio bien, conseguiremos incluso que el ver a la araña sea un anclaje visual que despierte seguridad y autoconfianza. De esta forma habremos eliminado una negrura y añadido un poco de trigo. 3. Reprogramación por variación de fuerza. Tenemos que todo anclaje es tomado por los sentidos, ¿verdad? Entonces cuanto mayor sea la precisión con que percibamos el anclaje por medio de ese sentido, mayor será la fuerza del anclaje. Esta es la ley de la fuerza del anclaje. Ejemplo, una chica tiene un problema enorme, cada vez que ve un perro se muere de miedo. Después de hablar con la chica vemos que corre un metaprograma visual, así que le preguntamos qué se imagina cuando ve a un perro. Nos contesta, que de pequeña un perro enorme la mordió, así que cuando ve a un perro, se imagina a un perro gigante que se lanza sobre ella para morderla. La imagen es grande, brillante y muy precisa. Es una imagen que se desarrolla en movimiento, como si fuera una película. Entonces le mandamos que evoque esa imagen mental, y que se imagine que lo vea no como la protagonista, sino desde la butaca de un cine en la que está viendo una película en la que emiten esa escena. Al hacer esto, ya vemos cómo se tranquiliza, eso se llama disociación, cosa que explicaremos más adelante. El temor disminuye aún más, porque la imagen es ahora más pequeña. El perro ya no ocupa toda su imaginación, sino que es ahora una pequeña parte, la de la pantalla de un cine. Al hacer eso estamos quitando fuerza a ese anclaje, es decir, estamos transformándolo de convicción a creencia. Bien, el temor es ahora solo una creencia. Así que le decimos que tome la escena de la pantalla, y que le quite brillo, que la haga más oscura para que casi no se vea. El temor disminuye aún más.
Ahora le mandamos que cambie la película de color a blanco y negro. La chica ya está tranquila, disfrutando. El temor ha desaparecido. Ahora le ordenamos que transforme la pantalla de cine en una televisión pequeña. Así que ahora ella está mirando como otra chica mira una película en blanco y negro en una pequeña televisión. ¿Puede alguien tener miedo a eso? No, y aún podemos seguir más. Le decimos que transforme la televisión en una fotografía, con lo que la película se transforma en una simple fotografía, pequeña y en blanco y negro. En este momento le preguntamos qué quiere hacer con la foto. Quizás te diga que la quema y la rompe, con lo que puede destruir el recuerdo, o quizás simplemente se la guarda en un bolsillo. Anthony Robbins decía que los fracasados lo son porque muestran un patrón muy claro en su subconsciente. Su subconsciente está lleno de películas en color, enormes y gritonas, que muestran todos los casos en los que fracasaron. Sin embargo, los éxitos son solo pequeñas fotografías en blanco y negro. ¿Qué hacen esas personas? Se programan para el fracaso. ¿Qué órdenes de impronta se están metiendo en su subconsciente? ¿Qué quieren fracasar? El método de Anthony Robbins, que en realidad es el de Napoleon Hill, es muy simple. Utiliza un ejercicio de reprogramación por variación de fuerza para transformar todos los recuerdos negativos en pequeñas fotografías en blanco y negro. Y usa el método inverso, para transformar los recuerdos de éxito en enormes películas en color, brillantes y a todo volumen. De esta forma cambia la programación del subconsciente de la persona, que pasa a ser de fracasada a triunfadora. Y claro, como el subconsciente hace lo que le ordenan, dicha persona triunfa. Repasemos. El subconsciente es un poderoso superordenador. Las órdenes que acepta el superordenador son los anclajes. Los anclajes tienen distintos niveles de poder. Nosotros podemos ejecutar un anclaje, modificar el poder de un anclaje o enfrentar a dos anclajes entre sí, para que sobreviva el más fuerte. ¿Vas comprendiendo cuáles son las órdenes que admite el subconsciente, cómo se usan y cómo se modifican? Realmente es todo bien sencillo, pero no te extrañes si tienes que leer este capítulo 2 o 3 veces para comprenderlo completamente. Es normal. De hecho, te recomiendo que así lo hagas, subrayando las partes que consideres más importantes y tomando apuntes, pues lo que aquí has visto supone la base del conocimiento que te dará el poder de manejar tu propio subconsciente y tomar el control de tu destino. En el próximo capítulo vamos a realizar nuestra primera experiencia práctica en bioprogramación para que puedas comenzar a manejar tu subconsciente. Permanece muy atento. Puede suponer una experiencia tan apasionante, que puede transformar tu vida por completo.